Muy buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta su materia Educación Cultural y Artística. Mi nombre es Carlos Zapata y les doy la bienvenida. Vamos a dar inicio a la unidad 3, la belleza en movimiento, con el tema 1, cuerpo y rostro en constante movimiento. Como se pueden dar cuenta, en esta unidad 3 vamos a revisar los siguientes temas. Tema 1. Cuerpo y rostro en constante movimiento. En este tema vamos a tratar de desarrollar la siguiente pregunta. ¿De qué forma se muestra la gestualidad en la escultura? En el tema 2 tenemos como nombre la búsqueda de la belleza. ¿Te has puesto a pensar en lo que significa belleza? ¿Será igual para todos? ¿Ustedes qué piensan, chicos? Y en el tema 3, la figura humana en la danza y la actuación. ¿Ustedes qué creen que motiva a las personas a bailar? ¿Qué será aquello? El objetivo de esta clase es el siguiente: realizar en plano y en volumen representaciones de acciones y gestos, tanto del cuerpo como del rostro. Figuras que caminan, personas que esperan, rostros que lloran, caras que ríen, etcétera. Bien, chicos, entonces vamos a dar inicio a este segundo y último quimestre. Entonces estamos ya en la unidad 3 en el tema 1, cuerpo y rostro en constante movimiento. Vamos a ver qué pregunta planteamos en este tema. ¿De qué forma se muestra la gestualidad en la escultura? Fíjense bien que muchas veces la escultura nosotros la tomamos como algo bastante estático, ¿verdad? Cosa que no es así. Nosotros podemos ver, si bien es cierto que una escultura es algo inerte, pero sin embargo, esa escultura como tal puede dar la sensación de estar viva, puede dar la sensación de tener movimiento. Como vemos aquí en el ejemplo, si se dan cuenta el gráfico el cual nos muestra un par de esculturas de unos caballos. Podemos ver el movimiento que tiene este caballo, a pesar de ser una escultura, a pesar de que nosotros sepamos que están quietos, ¿verdad? Esta escultura tiene inmersa un movimiento. Entonces, la escultura como tal ya no es inerte, sino más bien lleva por nombre de escultura cinética. ¿Por qué? Porque tiene un movimiento que es intrínseco en este caso. El arte cinético hace referencia al movimiento artístico en el cual las obras tienen movimiento o parecen tenerlo. Las esculturas del arte cinético juegan con la tridimensionalidad de la obra, tal como se pueden dar cuenta en la escultura que hago referencia yo, ¿no? En esta que tenemos aquí de ejemplo. Para dar esta impresión de movimiento, los artistas se valen del uso de algunos elementos móviles, como la repetición de figuras, del empleo de dispositivos mecánicos e incluso de la participación del espectador, quien puede tocar y romper con el estatismo que puede tener la obra. Ahora vamos a observar detenidamente las siguientes imágenes. Fíjense bien qué hace de especial cada una de estas obras. Tenemos la obra de Peter Jansen, que lleva por nombre Runner. Es una escultura en material sintético creada en el año 2007. También tenemos otra escultura del mismo autor, Peter Jansen, y que en cambio en esta lleva por nombre Thomas Flair. Esta es una obra realizada en bronce y cromo, también datada en el año 2007. Asimismo, tenemos otra obra de Sayaka Kajita Gans. Lleva por nombre Emergence y es un ensamblaje con material reciclado, sin fechar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos deducir de todas estas imágenes? Como se dan cuenta, chicos, a pesar de ser esculturas, a pesar de que nosotros sepamos que están estáticas, estas esculturas como tal tienen un movimiento aparente, ¿sí? Generan esa sensación de movimiento. Vemos claramente en la figura de Runner
y en la de Thomas Flair. Asimismo, podemos deducir el movimiento de los caballos en la obra Emergence. Ahora bien, chicos, quiero que ustedes respondan estas preguntas. Las vamos a ir detallando en clase. ¿Crees que estas esculturas representan apropiadamente el movimiento del cuerpo? ¿Cómo lo hacen? Así que quiero que ustedes razonen muy bien porque quiero escucharlos. ¿De qué forma y con qué elementos se representa el movimiento de estas esculturas? Entonces, aquí quiero que ustedes observen nuevamente. Quiero que sean muy analíticos en el momento de observar. Ojo que quiero que ustedes describan de qué manera, ¿sí? O con qué elementos se representa el movimiento. Entonces, me refiero, por ejemplo, a la repetición, ¿no? A la repetición de las posturas, a ir cuadro a cuadro, por ejemplo, como en las representaciones que vimos ahí. ¿Ustedes qué pueden deducir? Vamos a observar las siguientes esculturas que representan a los indígenas de Pastaza, ubicada en Puyo, y contesta a las siguientes preguntas. Primero veamos las esculturas. Vemos el monumento en honor a los indígenas de Pastaza. Esta es una obra sin dedicatoria, es una escultura en bronce que también tampoco está fechada, ¿no? Entonces, ustedes observen muy bien estas esculturas. Y también tenemos el monumento en honor a los indígenas de Pastaza. Esta es una escultura en bronce, también está sin fechar. Entonces, ¿ustedes creen que tiene algún movimiento? Fíjense bien en la gesticulación de los rostros de estos indígenas. Hay movimiento, no son estatuas inertes, sino más bien están expresando momentos de la cotidianidad del pueblo indígena, como por ejemplo la hora del almuerzo, ¿sí? También las reuniones que pueden darse. Podemos ver claramente cómo hay una indígena que está amamantando a su hijo, hay otra indígena que está embarazada, hay otros en cambio que se ven que están de pie, que están conversando, están como en una especie de reunión. Ahora quiero que respondamos por favor las siguientes preguntas. ¿A partir de qué elementos se puede afirmar que las figuras representan movimiento? Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes acaso ven ahí figuras que están como totalmente inertes o más bien están como conversando? Hay se ve como que si estuvieran como cualquier persona realizando actividades, o más bien están como acostadas como un cadáver, por ejemplo. Entonces ustedes respóndanme por favor. Y a partir de eso respondan a qué elementos se puede afirmar que estas figuras representan el movimiento. ¿Qué tipo de movimientos corporales y faciales están representados acá? Entonces, podemos ver algunos movimientos. Quiero que ustedes observen, ¿sí? Así que ya hace un momento les indiqué algunos, como por ejemplo la señora que estaba amamantando. También las otras personas que están comiendo o que están sirviendo la comida. Esos son movimientos corporales que ustedes también tienen que darse cuenta. ¿Qué otros movimientos corporales ustedes pueden observar? Y por último, ¿crees que es importante conocer a una persona para poder representar acertadamente sus movimientos? ¿Por qué? Esto ya es una pregunta más bien abierta, ¿no? Que nos incita a meditar muchísimo. Ustedes, sin conocer a alguien, pueden representar el carácter de esa persona. Yo creo que no tanto, ¿verdad? Es un poquito difícil. Siempre es necesario conocer un poquito, saber un poco la realidad de esa persona a la que nosotros vamos a representar. Obviamente, si estamos haciendo sobre todo una escultura, ¿no? Vamos a revisar esta siguiente conexión con la materia de estudios sociales. Las esculturas de los indígenas de Pastaza representan a las 7 nacionalidades que hacen vida en esta provincia, tales como los quichuas, shuar, achuar, xiviar, andoa, huaurani y zápara. Esta obra busca exponer algunas de las faenas diarias realizadas por estas comunidades. Fíjense qué interesante y ojo a este dato.
Recuerden que todos estos datos seguramente, con toda la seguridad, estarán en las lecciones y en los aportes. Y ni que se diga en los exámenes. Así que mucha atención a todas estas pistas que les doy sobre los aportes. Muy bien, hemos llegado a una parte muy interesante. Aquí quiero ver totalmente si están despiertos, aquí los quiero ver si están muy atentos y quiero ver sobre todo su capacidad de análisis, de observación. ¿Cómo se puede dar movimiento al rostro de una escultura? Vamos a observar las siguientes esculturas del autor Franz Xaver Mesmer-Smith. Así que veamos a continuación. Ustedes véanlas con total detenimiento, con total concentración. Tenemos a un hipocondríaco. ¿Sí ven los rostros? ¿Sí ven el rostro? ¿Sí ven las marcas de expresión que se grafican en el rostro de esta persona, de esta representación? Tenemos las marcas, ¿no? Tenemos los surcos. Y esos surcos se repiten en todas las figuras. Tenemos al hombre con estreñimiento. Vemos inclusive el sufrimiento del tipo, ¿no? Que no le salen las cosas como deberían, ¿verdad? Entonces también vemos lo mismo en la escultura del hombre con mal humor. Vemos cómo tiene el ceño fruncido y la boca así, toda con una mueca así de ira, inclusive. Y también vemos el hombre que bosteza. Podemos ver toda la pereza y al mirarlo nos da inclusive podemos sentir las ganas también de bostezar. Entonces, vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Les parece, jóvenes? ¿Crees que estos rostros se encuentran en movimiento o estáticos? ¿Por qué? Recuerden todo lo que hemos revisado a lo largo de la clase. Recuerden que existe movimiento mecánico, ¿sí? Y movimiento intrínseco, o sea, movimiento que en realidad no existe, movimiento virtual. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Están en movimiento o están estáticos? ¿Qué elementos se utilizan para dar expresividad y movimiento a estos rostros? Les tengo una pista. Los surcos, ¿sí? Los surcos. ¿A qué surcos me refiero? Eso ya depende de ustedes. ¿Crees que la expresión de los rostros coincide con el nombre de la escultura? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ustedes háganmelo saber. Muy bien, jóvenes. A continuación vamos a hablar acerca de los artistas que hemos revisado a lo largo de la clase. Tenemos Franz Xaver Mesmer-Smith, nacido en Alemania en el año 1736 y fallecido en el año 1783. Murió bastante joven, menos de 50 años. Fue un escultor alemán que realizó muchos trabajos sobre rostros humanos con expresiones grotescas e intensas, como vimos hace un momento, ¿no? En la obra del hombre estreñido, ¿no? Bastante grotesco, ¿verdad? Entonces, qué interesante también la obra de este gran artista. Y también vemos la biografía de Peter Janssen, nacido en Holanda en el año 1956. Todavía podemos gozar de sus obras en vida. Es un pintor y escultor holandés. Actualmente trabaja con representaciones de la figura humana en movimiento. Entonces vimos también en el inicio de la clase algunas obras de este gran artista. Muy bien, chicos, la clase ha llegado a su fin. Recuerden muchísimo el tema de las biografías y de todos los conceptos que nosotros estamos tratando clase a clase. Recuerden a su vez que si no tienen el libro, bájense toda la información que nosotros los docentes dejamos subidos en cada una de las clases en el Educay. Así que chicos, se me cuidan muchísimo. La clase ha terminado por el día de hoy. Los quiero ver sanos la próxima clase. Nos vemos.